Para algunos la vida es sueño, para otros es lo que pasa cuando estás ocupado haciendo otros planes, pero para casi todos la vida es un viaje. Una aventura a contrarreloj en la que cada paso que damos nos acerca más al final. Y en la vida cada final no es más que el comienzo de otro viaje. El viaje también es el centro de la narración. La Odisea de Homero, uno de los libros más antiguos que conservamos, nos hablaba del viaje de Ulises. Y prácticamente toda la literatura posterior ha sido un intento de reescribir de una forma u otra esa misma historia. Nos obsesiona la estructura del viaje desde hace miles de años porque es la que mejor funciona para hablar de la vida. En el viaje vamos de un punto A un punto B y lo que nos pasa por el camino nos cambia como personas. A su manera, este vídeo también es una narración, pero en el relato que os vamos a contar no hay un viaje, hay 3. Uno por cada protagonista de esta pequeña gran historia llamada Journey. Jenova Chen, director creativo y fundador de That Game Company, es un creador de videojuegos muy particular. Nació en Shanghái, una de las ciudades más pobladas y más contaminadas del mundo. Creció en un apartamento minúsculo, sin hermanos o hermanas con los que jugar, porque el gobierno chino solo permitía tener un hijo por familia. Y tuvo pocos amigos por culpa de un sistema escolar que convertía a los niños en fieros competidores. Quizá por eso Chen siempre ha estado obsesionado con la naturaleza, las fronteras, la competitividad y la desconexión con los demás. Sus juegos son a la vez un reflejo de sus obsesiones y una forma de rebelarse ante ellas. Sus primeros videojuegos, como el simulador de nube Cloud, el simulador de organismos unicelulares Flow o el simulador de flores Flower, eran juegos sencillos con gráficos simples y mecánicas fáciles de entender. Sin embargo, todos tenían una particularidad. Eran juegos que nacieron como una emoción que su creador quería transmitir al jugador. We start to realize game innovation can actually be about emotion rather than just game mechanics or game simulation technology innovation. You can innovate on what game makes you feel. And that's pretty much kind of started our company, which is we want to make game that makes you feel differently. A pesar de que sus detractores los califiquen como salvapantallas de Windows o que sus fans digan que son experiencias o poemas interactivos, Flow y Flower son videojuegos, ni más ni menos. Tienen objetivos claros, reglas y obstáculos que superar. Quizás su meta no sea la diversión, pero desde luego son productos de entretenimiento. Y si queremos que los videojuegos dejen de ser considerados como algo infantil, el primer paso es llamar a las cosas por su nombre. El problema de Flow y Flower es que, a pesar de ser grandes juegos, ambos son tremendamente básicos a nivel narrativo. Transmiten ideas poderosas como el significado de la evolución o el poder curativo de la naturaleza, pero lo hacen de formas simples. Ambos juegos suponen el comienzo del viaje de Jenova Chen y That Game Company, pero es un viaje que les llevará mucho más lejos. Lo primero que vemos al jugar a Journey es arena, la arena de un enorme desierto. El paradigma del lugar desolado, un espacio que es completamente ajeno a la vida. En él aparece una figura que recuerda vagamente a un ser humano por sus movimientos y sus expresiones. Las mecánicas propias del videojuego hacen el resto. Nos muestran la meta del personaje con un movimiento de cámara, nos dejan claro que es nuestro héroe al hacer que se mueva cuando movemos el mando, y nos dicen de forma literal que nuestro viaje es también el suyo. I looked up on the famous American mythologist Joseph Campbell, who basically studied all kinds of myths around the world and figured out there's actually kind of an overarching story structure, a narrative structure that's shared in all these mythical stories that's been passed along for hundreds and thousands of years. And it's widely embraced by Hollywood. Essentially, the hero's journey or the monomyth is a structure about transformation, a transformation in our lives. La clave de esta estructura narrativa está en su universalidad. Cualquier persona es capaz de entender ese viaje a lo desconocido porque es algo recurrente en el folclore, la religión y la mitología de todas las culturas del mundo. Esta universalidad hace que conectemos de forma innata con el andrógino personaje de la historia. Journey no necesita palabras para que entendamos las motivaciones del protagonista.
No necesita mapas porque es imposible perderse, ni necesita barras de vida porque en el juego no se puede morir. Al eliminar todo lo externo al propio juego, That Game Company consigue que nuestra inmersión en la historia y nuestra conexión con el protagonista sea total. Como muchos otros juegos indies, Journey es minimalista, pero en este caso su simplicidad no se debe a la falta de recursos económicos o a que esté hecho por un equipo de trabajo pequeño. El minimalismo de Journey es intencionado, busca que los jugadores no sepan qué hacer para que encuentren su dirección en el propio juego, de forma intuitiva, como un proceso de aprendizaje y experimentación, como ocurre en la propia vida. Y esto, que puede parecer sencillo, es algo complejísimo para un desarrollador de videojuegos, porque en Journey los desarrolladores se preocupan por todo para que el jugador solo tenga que preocuparse por una cosa: vivir la experiencia. Finishing Journey as a game, there's extreme joy and hope. It makes me feel like I'm connected to something bigger that I couldn't describe. And finishing making Journey and seeing people around the world play the game and share their story with us also made me felt deeply connected to something bigger that is very beautiful and divine. Pero probablemente la forma más eficaz de transmitir emociones en un juego sea con el propio gameplay. Y precisamente en esa faceta reside la mayor fortaleza de Journey, porque el manejo del juego de Jenova Chen es uno de los más pulidos que hemos probado nunca. Nuestro personaje se mueve de una forma suave, salta con gracilidad, aterriza delicadamente y se desliza por las dunas con ligereza. La conexión entre el avatar y el mando es perfecta en cada momento, y cada acto que realizamos, cada gesto del personaje está en consonancia con las emociones que el juego nos intenta transmitir. Todo lo contrario de la disonancia ludonarrativa que a veces nos transmiten otros juegos. Al comienzo del viaje, la postura corporal de nuestro protagonista es erguida y su animación es confiada. El juego nos hace disfrutar con el movimiento, nos invita a probar cosas y a explorar el entorno. Esto contrasta con los últimos compases del juego, en los que el personaje comienza a encorvarse y a mostrar debilidad a medida que se adentra en una tormenta. Pero Journey no solo utiliza al protagonista para generar emociones, también lo hace con el entorno. Un escenario que une la simplificación de formas de las ilustraciones de libros infantiles con el uso del color y de la luz de la pintura impresionista. Generalmente en el diseño las formas redondeadas y curvadas suelen utilizarse para transmitir paz y delicadeza, mientras que las formas rectas y angulosas suelen expresar agresividad y amenaza. Journey reformula estas convenciones y transmite la paz a través de la armonía con el entorno. Tanto nuestro personaje como el escenario en el que nos movemos tienen formas triangulares, y son el movimiento del avatar y el arco perfecto de sus saltos los que forman las curvas que son tan necesarias para evocar paz y delicadeza. La extraordinaria música del juego también ayuda a construir esas emociones, y lo hace a través de una partitura que se adapta a nuestras acciones en el juego, llena de crescendos dinámicos y temas que solo se hacen reconocibles a medida que avanzamos en la partida, resolvemos sus sencillos puzzles y vamos revelando partes del mapa que estaban ocultas. Cada aspecto de Journey, desde su narrativa, sus gráficos, sus mecánicas, sus animaciones o incluso su música, trabajan al unísono para conseguir un mismo objetivo: transmitir emociones al jugador. Y precisamente esas emociones son las que hacen del juego una experiencia tan esencial, porque la emoción es algo que cada persona vive de una forma distinta, y es casi imposible decirle a alguien lo que tiene que sentir en cada momento. Por eso, el último viaje de Journey es a la vez el más importante y el más difícil de describir. Es un viaje personal, un camino construido por el juego y por nuestras propias vivencias al jugarlo. Es nuestro viaje como jugadores. La primera vez que jugué Journey lo hice completamente sola. No sabía casi nada sobre el juego ni sobre That Game Company, y ese desconocimiento me ayudó a disfrutarlo mucho más. Entendí que cada parte del juego representaba una etapa de la vida. El comienzo, con sus pruebas y sus descubrimientos, era nuestra infancia. Ese momento maravilloso en el que todo es nuevo, todo nos sorprende y ningún reto es insuperable. Entendí que el contraste entre la libertad del principio del juego
y el confinamiento de los espacios cerrados en los que transcurre su segunda parte trataba de representar la llegada de la edad adulta. Una época más oscura, con más amenazas externas, en la que empezamos a ser conscientes de que no somos infalibles y nos damos cuenta de que nuestro viaje tiene un final. También entendí que la última parte nos hablaba del final de la vida, ese momento en el que las cosas que al principio hacíamos sin esfuerzo nos empiezan a costar mucho más. El momento en el que somos más sabios, más hábiles y entendemos mejor ese juego que es la vida y que es Journey, pero el propio juego nos impide disfrutarlo. Nos hace añorar el pasado, hace que reflexionemos sobre el propio viaje. Y el final... Supongo que el final es muy distinto para cada persona. Muchos han visto el paraíso, el nirvana, la reencarnación o algo parecido. Yo no soy una persona religiosa, así que para mí el final de Journey representa la liberación que surge al aceptar la propia muerte, al darse cuenta de que la vida es un ciclo, un juego que continúa cuando tú te has ido y otra persona coge el mando para hacer el mismo viaje. Journey me hizo atesorar con cariño el recuerdo de las experiencias que había vivido en los primeros momentos del juego, pero también me hizo abrazar la sensación de pérdida y la terrible soledad del final. El final me hizo pensar que en esa soledad estaba el verdadero mensaje del juego, que Journey es lo contrario de los típicos videojuegos en los que encarnas a un héroe infalible que se enfrenta al mundo. En el juego de Genova Chen no eres especial ni eres el centro del universo. No eres único, el mundo existe sin ti y seguirá existiendo cuando ya no estés. Eres como esas ruinas que sirven de escenario para el juego y eso es algo bueno. Pero en ese momento me di cuenta de que la primera vez no había jugado Journey correctamente. Para entender de verdad el juego tenía que recorrer el viaje con otro jugador. El juego de Genova Chen no tenía sentido sin compartirlo con otra persona, sin un intercambio emocional, sin crear un vínculo. Porque, al igual que ocurre en la vida, compartir Journey con otro hace que los momentos buenos sean mejores y que los momentos malos no sean tan amargos. El juego de That Game Company genera esa sensación de soledad para hacernos buscar compañía. Nos hace morir solos para que nos demos cuenta de que es mejor vivir acompañados. Y cuando por fin encontré a alguien con quien compartir mi viaje en el juego, no pude evitar pensar que mi silencioso compañero era un pequeño niño que se sentía solo por no tener hermanos y soñaba con ver algún día la naturaleza mientras miraba por la ventana de una minúscula habitación de Shanghái.